Directo. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mientras la gente va entrando al directo, esperamos que se escuche bien, vamos a ir contando cositas. Hoy tenemos directo de Instagram con Ciara Nuño, poeta, aforista, librera, una librera súper buena, investigadora de cosas pequeñas, como también se define ella. Y entre los libros de esta escritora mexicana pues podemos encontrar los siguientes poemarios: Enormidad, Anatomía, El olor del espacio, Solo el ruido, Craneal, La filtración de la luz, etc. Hay uno que no soy capaz de pronunciarlo, Ciara, luego nos hablas tú de él, así que te lo dejo a ti. Y junto a ella tenemos a nuestro escritor, Julio Santos, informático, como he dicho, escritor, editor de las colecciones infantiles de Las aventuras de Chano y Oscar y Saralí en Sarpabook, coeditor junto a mí. Y estamos aquí en esta preciosa librería, la librería Noski, regentada pues por Ciara y su compañero, el también poeta y pintor, Juan Manuel Uría. Y está en Fueros 5 de Rentería. Pues un lugar de encuentro, de diálogo, así que no podía ser de otra manera. Para empezar a hablar, lo vamos a hacer desde aquí, sobre los servicios editoriales, que es parte de lo que ellos también ofrecen. Os dejo a vosotros. Bueno, pues yo creo que quizá lo primero es preguntarle a Ciara por qué son los servicios editoriales y por qué ellos han visto como este hueco de necesidad entre quizá lectores o gente que acude a la librería para ofrecer este tipo de servicios. Bueno, me voy a ir un paso atrás, Julio y Patricia, y les voy a dar las gracias por tener en cuenta este espacio y formar parte de nuestra historia, porque hemos ido caminando Chano y Oscar, Saralí de la mano, y tenemos ya un par de años, sobre todo de amistad, que es lo que más me gusta de la librería, ¿no? A lo largo de este camino y de los encuentros, su amistad es fundamental. Así que gracias a los dos por estar aquí, gracias a quienes nos acompañan en el directo. Y teníamos muy claro, mi compañero Juan Manuel y yo, el tipo de librería que queríamos, ¿no? Una librería dinámica, viva, que hiciera tejido social y que fuera más que solo una compraventa de un producto, porque el libro en sí mismo encierra todos nuestros sueños, estarás de acuerdo conmigo, toda la aventura y el deseo de materializar algo. Con la librería muy joven, que todavía seguimos siendo una librería joven, pero bueno, con un par de meses la gente ya nos empezaba a preguntar que si éramos una editorial, que mi compañero Juan Manuel había fundado y estaba en transición de editor a librero con El Gallo de Oro, y entonces la gente tenía como esas referencias, ¿no? O esa confusión de si también éramos editorial. Editorial no podemos ser, una editorial tradicional, si quieres vamos luego ya desmenuzando las diferencias para cada perfil editorial, y no podíamos ser porque no podíamos asumir y prometerle a la gente que le íbamos a publicar su libro, porque una editorial tradicional es lo que hace, asumir el gasto de tu libro, creer y confiar en tu obra como autora, y nosotros no podíamos permitirnos eso. Pero tenemos el conocimiento ya bien técnico, porque parte de mi carrera sí que al estudiar letras hispánicas hice algo de diseño, bien porque Juanma se aventuró y fundó la editorial, y bien como autores que hemos trabajado con la edición de nuestros propios libros, casi de alguna manera. Toda esta historia para contextualizar que de alguna forma pues dijimos, venga, eso que viene la vecina de Verón, que viene alguien cercano y no sabe cómo publicar, pues le dábamos primero una charla o una asesoría que luego se ha transformado en un servicio que presta Noski. Ponnos algún ejemplo de qué tipo de servicios. Se acerca alguien a preguntarte, oye, quiero editar un libro que ha escrito mi edad, que ha escrito mi hijo, o que ha escrito... ¿Qué tengo que hacer para que ese libro vea la luz? Bien, pues nosotros te voy a contar un par de casos. Por ejemplo, los servicios que ofrecemos son revisión ortotipográfica, que es fundamental, imprescindible para disfrutar de la buena lectura, no un punto, una coma, salvo en unas licencias poéticas, se puede permitir y convertirse casi en un poema visual.
Pero si estamos hablando de un texto literario que está mal escrito ortotipográficamente, pues no se va a entender el diálogo, no se va a entender la sorpresa. Explica un poquito más a qué se refiere la ortotipografía, Sí. porque no es meramente ortografía. Sí, no, pues bueno, la estructuración gramática, semántica, ¿no? de los textos, a lo mejor la idea está muy bien clara o bien amueblada en nuestro cerebro, pero cuando escribes, cuando además eso es tu primer texto, tu primer novela, tu primer relato, a veces se agolpan las palabras y no está bien explicado en palabras, ¿no? No solo en puntos y comas, sino en la estructura narrativa. A lo mejor comienzas con alguna idea que luego dices en primer lugar, pero no la desarrollaste en segundo lugar y entonces se pierden ciertos hilos, ¿no? No solo es el punto y la coma, sino toda la cuestión gramática, semántica, ¿no? del texto. Y bueno, eso es como inamovible. Yo sí que recuerdo cuando yo me acerqué al mundo de la edición hace ya también unos cuantos años, el tema de las revisiones era algo que todo el mundo decía, no puedes publicar sin que esto esté bien revisado, y siempre hablaba todo el mundo de dos revisiones, ¿no? Una era la ortotipográfica y otra era la revisión de estilo. Últimamente es verdad que depende de quién haga la revisión, puede estar todo unido en el mismo, pero me sorprendieron un montón de cosas que habitualmente si no te dedicas a este mundo pues no sabes. Pues que el libro no tenga el mismo número de líneas en todas las páginas, que no haya una línea última, una viuda que se llama en el argot, no haya una línea suelta al final, que si la línea termina unas pulgaditas antes del final, hay que hacer que se pegue al final o hay que contraer un poco. Hay una serie de conceptos editoriales que la gente no tiene por qué saber, pero cuando te dedicas a editar, pues son temas técnicos que hay que saber, la separación entre caracteres, las sangrías de primera línea, si vas a mantener los formatos, bueno, pues todo este tipo de cosas que alguien escribe un texto en Word, no se preocupa de esto, pero que luego cuando lo trae y os lo trae a vosotros dais forma a ese texto para que quede bonito en el libro. Hay también una diferencia ahí y es como no es lo mismo publicar un libro aislado que no tiene continuidad como puede ser una colección Chano y Oscar, por ejemplo, que tiene que tener ahí toda esa estética también y toda esa coherencia para hacer una colección, o los textos autoconclusivos o que no pertenecen a una colección y que tienen que tener sentido estético en sí mismos. Sí. No pertenecer igual el autor, la autora publica un siguiente libro pero no tiene que tener coherencia. Entonces eso también puede ser. Y la cuestión del estilo también vamos a ella. Y yo siempre lo digo, la cuestión ortotipográfica es ley, ¿no? O sea, todo lo que dice la RAE, todo lo que dicen las normas de algunas editoriales que ya tienen establecido todo esto, ¿no? En nuestro caso es totalmente libre porque son autopublicaciones de autoras, autores independientes que no tienen relación entre sí mismos, así que pueden hacerlo de principio a fin como gusten. La cuestión de estilo que también revisamos y acompañamos, si alguna palabra suena mejor, si este verso, si hace alguna cacofonía, si es algo muy visto, no sé, ¿no? Este tipo de... Ay, no me viene ahora la palabra, sí, en poesía, lugares demasiado comunes, en poesía, o bueno, pues sugerimos. Pero la última palabra, al ser una autopublicación, es del autor, la autora, ¿no? Y porque tiene una intención, porque le gusta esa palabra, le remite. La bondad de la autopublicación es que te llevas el libro que tú deseas. Mira, me voy a permitir, por ejemplo, dos libros que son muy personales, muy familiares. En este primer libro, que yo creo que se alcanza a ver, La alegría perdida es una macho que le escribe un cuento a su hija. Una macho y su hija ya de una edad adulta, ¿no? Entonces quería regalarle este cuento a su hija de, no sé, 30 años y con él, pues no sé, se sacaron 20 ejemplares, ¿no? Y entonces era para la familia. Luego, este también, El secreto del caserón destartalado, pues se sacaron 14 ejemplares, con lo que la autora, nuestra vecina de aquí de Verão, quería también, ¿no? Porque lo quería para la familia, o sea, ni más ni menos. Y la ventaja de la autopublicación es, más allá de la cuestión que hablamos de una colección, es quiero que se incluya este dibujo que me hizo mi hija, voy a poner este otro libro que la portada es la portada de la hija,
y la perrita que tienen, ¿no? O sea, esta familia. Entonces, pues eso es lo bonito también, ¿no? Que el libro puede tener todos los, voy a simplificarlo, ¿no? Todos los decorados y detalles íntimos, quizá no comerciales, No, la mayoría de ¿no? las Quizá no pero- comerciales, pero sí afectivos. Sí. Y entonces cuando estamos hablando de una autopublicación, muchas veces pasa eso. Ahora te puedes meter a internet y vas a encontrar voy a decir, pseudo editoriales, que son autopublicaciones que te venden el sueño de que te vamos a publicar y te vamos a tratar conmigo y eres la mejor escritora del mundo. Y con eso como que enganchan. Pero en realidad lo que busca la gente es, no sé, como atesorar eso que quieren compartir, ¿no? Más personal, no todo. Creo que en eso estos igual casos. es importante para la gente que nos está viendo, el distinguir claramente lo que es una editorial normal, vamos a llamarla, una editorial tradicional de toda la vida, de lo que es una editorial de coedición, ¿vale? Esto sí que es importante, Sí, sí, el sí. matiz. Más que nada, las dos son perfectamente lícitas y válidas, pero hay que saber lo que es una y lo que es otra para que nadie se sienta engañado cuando contacta con una o con otra. Mi punto de vista, lo que conocemos siempre, una editorial tradicional al uso es una empresa que se dedica a la publicación de libros y que asume el gasto de imprimir, maquetar, editar, corregir, traducir, todo lo que sea necesario hacer alrededor del libro, y el autor no tiene que poner nada más que su propio trabajo, nada más que el contenido y ayudar en la promo, lógicamente, ¿vale? Eso es una editorial. Ahí al autor no le cuesta dinero y si el libro se vende, ganará dinero, y si no se vende, pues ganará el anticipo si lo tiene o no. Una editorial de coedición se llaman editoriales muchas de ellas, pero es una editorial a la que tú llegas con un proyecto editorial y lo primero que hacen es decirte que van a imprimir o cuántos ejemplares quieres imprimir y te hacen un presupuesto y te dicen que te va a costar lo que fuera, 1.000 euros, 2.000, 3.000, ¿vale? O sea, tú eres el que estás pagando ahí la obra, te venden, y algunas bien, quiere decir, hacen una distribución, intentan que los libros lleguen a las librerías, pero ellos no van a perder dinero nunca porque el dinero lo ganan con la impresión y con los servicios que te están vendiendo para sacar ese libro. Entonces, esa diferencia es importante y cuando te acerques a una editorial para ofrecerle tu trabajo, tienes que tener muy claro si te estás acercando a una editorial de un tipo o de otro. ¿Vale? Me dejas, voy a mencionar 3 editoriales tradicionales. Chamán Ediciones, Editorial Polibea y Editorial Páramo, ¿no? Además, Páramo Editorial también es una distribuidora de editoriales independientes que asumen de manera tradicional la publicación de obras y confían. Luego está, por supuesto, el compromiso de las autoras o autores para apoyar esos, o sea, han confiado en ti, corresponde, ¿no? Ni nos vamos a hacer millonarios, ojalá, pero hay una corresponsabilidad de promocionar porque han confiado en tu trabajo. Y luego es verdad que voy a decir a estas editoriales o pseudoeditoriales de coedición, que muchas, por experiencia como librera lo digo, es que yo publiqué y resulta que publiqué sobre un gran sello editorial que en realidad tiene este pequeño sello de autopublicación que yo te voy a... y la letra pequeña no se ve que en realidad tu libro no está distribuido, que es impresión bajo demanda, que yo como librería no puedo solicitarlo si no trabajo directamente con un distribuidor que me exige algunas características, y la gente se va encontrando con que ha comprado un producto, o sea, no ha construido su libro de forma más cariñosa o artesanal, como podría ser una autopublicación, sino que ha contratado un servicio a alguien que luego no le va a dar continuidad. Tampoco eso que le dicen, tu libro va a estar distribuido, realmente tampoco está disponible, y las dos son válidas, ¿no? O las 3, porque estaríamos hablando también de asumir el costo 100% de autopublicaciones independientes, como es el caso del primer libro de Óscar Manso, Está pasando, o de Itziar Sistiaga, que ya hace una autopublicación independiente sin ir a contratar un servicio, ella se lo trabaja de principio a fin, y todas son absolutamente válidas siempre y cuando, yo creo, la letra pequeña no sea el engaño. Y voy a decir, si no te importa, Julio, estas campañas de crowdfunding de venga, vamos a ayudarte a publicar tu libro, que hay 2 o 3 páginas o 2 o 3 cositas, sí, servicios que yo he visto, que la gente tiene que vender o semimecenas, o lo he visto en los últimos años, y es como un sufrir, porque si no llegas a 3.000 euros, no te publican el libro, tú tienes que comprometer a un montón de gente para que te Esto no lo conocía, o sea, hay editoriales que lo hacen. Hay editoriales que lo hacen así. Entonces, tú
Julio, envías tu trabajo a esa editorial y te dice, sí, lo vamos a publicar, pero necesitamos mecenas. Y yo he visto, he formado parte de esas campañas con algunos amigos escritores que dices, pues puedo comprar un libro por adelantado, por supuesto, y luego hay paquetes de cómprame 10 libros, pero le piden al autora una cantidad que me parece muy elevada, 3.000 euros, sabiendo que en realidad una autopublicación no te cuesta 3.000 euros. Y al final se quedan también un poco en el camino, en el pudor de semimecenas, por favor, cómprame un libro o cómprame 10 para llegar a esa cantidad. Si no llegas a esa cantidad, no te publican. Entonces, yo sí que recomiendo nuestra experiencia con el crowdfunding, tengo que confesar que es magnífica. Nosotros nacimos gracias a un crowdfunding y el crowdfunding a nosotros nos permitió dos cosas. Bueno, tres casi te diría. La primera fue un curso acelerado de marketing y publicidad, digamos. En 3 meses tuvimos que aprender todo lo necesario para poder publicitarnos, para poder dar a conocer nuestra obra, para poder aprender a llegar a la gente, para todo lo necesario que te lleva al final conseguir, no me acuerdo, pues 100 o 200 mecenas que te permita publicar la obra. En aquel momento además era en euskera y en castellano. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, efectivamente, te permite conseguir unos medios económicos que a veces no tienes cuando estás arrancando y que te permite cubrir los gastos mínimos, por lo menos pues los de imprenta, que es el gasto más gordo de lanzar un proyecto de este tipo, y algunos pequeños gastos, en este caso de traducción y algún otro de corrección que en aquel momento también tuvimos que contratar. Y el tercero, que te da visibilidad, te da mucha visibilidad. Si haces bien un crowdfunding, al cabo de 3 meses, pues es verdad que has conseguido la visibilidad de Family and Friends, o sea, esos son los que te ayudan siempre, pero luego cada uno de esos pues haces muchas presentaciones en muchos sitios, consigues muchos contactos y ya te lanzas un poco al mundo editorial con un poco más de bagaje que si lo haces desde tu silla, ¿no? Entonces para nosotros fueron 3 meses de curso acelerado y muy potente. Pero yo creo que la diferencia es entre el que te ve, la empresa que te ve como un producto, Claro, o en este caso lo personal de un que lo haces tú mismo para ti, claro, tú vas a gestionarlo. Tú vas a gestionarlo o estas campañas solidarias para publicar un libro, no sé, voy a decir este tema, ¿no? Vamos a sacar este libro, que es un libro sobre cáncer, y vamos a hacer un crowdfunding porque el dinero se va a ir a una investigación. Son objetivos distintos y de alguna forma uno se vende como para que tú seas el autora, y el otro con una finalidad por lo regular, bueno, también personal, pero también solidaria, ¿no? Entonces, bueno, siempre decir el matiz, cualquier cosa es válida siempre y cuando, vuelvo a decir, la letra pequeña, ¿no? Sí, correcto. Pues nosotros ahí puedo hablar un poco de nuestra experiencia respecto a este tema de los servicios editoriales. Nosotros tenemos un mix, hay parte que sacamos fuera porque creemos que es imprescindible, la corrección tanto tipográfica como de estilo, la hacemos a través de un profesional externo, en el caso de Sarpa Books, las traducciones lógicamente también, la maquetación la hacemos internamente y la parte de imprenta, imprimir y eso, pues la sacamos a una empresa de impresión. Entonces tenemos, digamos, los únicos servicios editoriales que hacemos internamente en principio son, bueno, ilustración, pues porque Patricia, toda la parte de diseño, ilustración, portadas, imagen, fantástica, anuncios, publicidad, hacen unos dibujos increíbles, entonces eso ya lo tenemos dentro del equipo, y la parte de maquetación que me encargo yo. El resto pues son servicios que tenemos que contratar fuera, normalmente a profesionales pues que hemos ido encontrando en el camino y con los que seguimos trabajando desde el principio. A nosotros nos ocurre un poco a la inversa. Juan Manuel y yo podemos encargarnos de la cuestión ortotipográfica, la cuestión de estilo, el tallerear con algunas personas. Como sabes también, Juanma y yo nos dedicamos al mundo de la poesía, del aforismo, y entonces hay otra sensibilidad, sobre todo con la poesía, que no necesariamente con la narrativa, ¿no? Y entonces nos sentamos, tengo mi libro, no sé cómo construir mi libro, porque tengo poemas escritos en los últimos 5 o 10 años, ¿vale? Pues concretamos 1 o 2 horas, como si fueras a una consulta con el abogado, la doctora, a la dentista, desde esa profesión, y estamos trabajando los textos, ¿no? O sea, esa parte. Luego ya contamos con nuestra maquetadora, nuestra diseñadora de cabecera, que es fantástica, y que, bueno, pues a ella le cedemos ya esa parte porque por tiempo, por profesionalidad, por un montón de factores, bueno, pues tú te encargas de algunas cosas, como ustedes con Sarpa Books, y otras delegas, ¿no? En manos de con quien ya has trabajado y con quien sabes que hace ese trabajo estupendo. ¿Qué particularidades tiene
la maquetación de poesía respecto a una narrativa tradicional? Yo creo que, no sé si he entendido bien tu pregunta o no. Entiendo que hay más libertad creativa, quizás. Sí. Quiero decir, al final la poesía, independientemente de que sea de verso libre o de tal, se puede maquetar en un libro de formas un poco más abiertas que Sí. un libro tradicional, que al final pues tienes que tener los acabados en Hay los que- dos lados, tiene que tener un número de líneas específico, tiene que tener un interlineado que sea igual, bueno, este tipo de cosas. De todos modos, mira, en mis manos tengo la antología, no la voy a enseñar porque todavía no, ahora lo he pensado, todavía no lo hemos revelado la portada de esta antología. Es la antología del taller de poesía de Lecuona Fábrica Poético A, que coordino. Y entonces iba a mostrarlo, pero todavía es secreto, así que no lo voy a mostrar. Pero, claro, un poema tiene, pues a veces una estructura juega con la estructura, en este caso sí que puedo mostrar a Dashka, ¿no? Y que hay poemas más largos, más cortos, ocupando el espacio, el de la hoja en blanco, cómo distribuyes el verso, le das respiración a la izquierda, a la derecha. Si es un poemario en solitario, creo que puedes hacer lo que tu poemario necesite. Si es una antología, como es este caso, sí que es verdad que son 13, 14 poetas que aparecen en esta antología, les he pedido algunas cuestiones de coherencia, no que escriban el mismo poema ni mucho menos, pero sí de pronto pues mismos poemas, misma biografía, tiene alguna ilustración para dar sentido, orden y coherencia. Luego ya el poema, cada una, pues hay quien escribe poemas más breves, hay quien escribe poemas más largos, pero no sé si he dado respuestas. Sí. Y luego ya toda la libertad creativa, porque es una autopublicación, vuelvo a decir, o sea, y puedes hacer toda la libertad creativa de... Yo tengo algunos... voy a agradecer aquí a los editores que han confiado en mí, porque tengo algunos poemarios que yo les he propuesto, tienen algunas fórmulas químicas, hablando de poesía, o sea, estamos hablando de poesía, pero el poema es una fórmula química, o en algún caso es un índice de enfermedades mentales, o sea, pero es un índice de un libro copiado tal cual, porque me interesaba la referencia científica, médica, comprobada de la salud mental, y entonces, pues, eso que te lo permita un poemario, ¿no? Ese juego más, esas licencias poéticas, ¿no? O el poema visual, hacer un poco el poema visual, o el haiku, o sea, todo lo que te permita, porque no entorpece la lectura o la comprensión de un total, ¿no? No sé si te respondió. Sí. Sí me gustaría, si hay alguien que está en su casa, ahora mismo tiene un texto escrito y está pensando darle forma a un libro, ¿qué te puede preguntar? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué le podéis aportar vosotros desde Nostit? Bueno, pues una asesoría personalizada. Imagínate que tienes el texto de principio a fin y no quieres cambiarle nada porque tú ya lo has corregido y eres hay gente que es muy obsesiva, muy cuidadosa en el mejor de los sentidos y tiene una gramática y un oído y una estética y lo sabe de principio a fin. Pues a esa gente le podemos acompañar en la maquetación y en la impresión de sus ejemplares. Siempre decimos, no si puedes hacer una presentación, tenemos el contacto pues, de a lo mejor de una amiga que tiene un programa de radio, acompañar, aunque no sea una promoción y que te llevemos de gira por el estado, sí tener un espacio. Si has escrito a lo largo del tiempo y tienes poemas deslavasados o textos, no necesariamente poemas, ¿no? Aquí tengo otro de los libros que tiene entre aforismo, haiku, reflexión, fragmento, texto, y entonces esta poeta le ayudamos a todos sus poemas, nos sentamos como esa cita y le ayudamos con una propuesta para construir el libro, ¿no? Si no tienes a lo mejor apartados, pues hacemos el análisis de... A lo mejor hay 2 o 3 temáticas que sobresalen. Puedes estructurar tu libro de esta manera. Hay gente que lo tiene muy claro, cómo está estructurado, y hay gente que tiene textos a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, darle forma previa a ese pensamiento, voy a decir, a esa emoción, para luego poder sacar un producto, ¿no? No sé si me he explicado bien. A veces pienso que no respondo, me mando No, sí, está respondiendo. ¿Os ha llegado alguna propuesta de alguien que venga realmente con un manuscrito? Manuscrito quiere decir algo escrito a mano. Sí, además de cara, mira, esto es muy particular, es muy peculiar. Voy a decir que de cara al taller de poesía que yo tengo,
o que coordino, quiero decir, hay 2 o 3 personas que no tienen ni móvil. Entonces yo hago las veces de, no puedo hacerlo con todas, pero con 2 o 3 sí que pues hago me dejan sus poemas y yo hago la transcripción. Perdona. Y había también un chico al que le perdí la pista, que era muy peculiar, Julio, porque él venía con sus textos, nos pedía que los revisáramos, que los transcribiéramos, que los diseñáramos, y él luego iba con su amigo de la imprenta, nosotros le dábamos ese archivo digital, y él iba con su amigo de la imprenta y se lo encadernaba como libros de contabilidad, Sí. y los guardaba para él mismo. Entonces, con él era un trabajo muy, muy, muy personal, porque no quería que nadie viera sus textos, no aspiraba a hacer una presentación, era una persona muy introvertida, pero traía el texto escrito. Y voy a decir, esto es un gran poeta, Carlos Auteneche, escribe 4 o 5 poemas al día, y John Obeso, este poeta, le transcribe los poemas. Eso no tiene que ver con nuestros servicios, pero son peculiaridades de la escritura, ¿no? Que todavía sigue ocurriendo. Gente que usa boli y lápiz, y hay alguien que todavía se dedica a la transcripción o a la digitalización, pues por esa brecha digital, ¿no? Qué bueno. Sí. Impresionante. No sé cómo vamos de tiempo y de curiosidades o anécdotas, pero... Pues yo la verdad es que no estoy controlando el tiempo para nada. Estoy aquí toda enganchada escuchándoos y no... Por aquí no está dando ningún aviso. Sigue la gente ahí siguiendo el directo, los que han entrado. Yo recuerdo una experiencia personal, si a alguien le puede ayudar esto. Hace años, pues no recuerdo, pero sería 2010 probablemente o algo así. Tú eres el único hombre que tiene la hora. Tienes que ver, nadie Quería ser tiene más hora. discreta, pero... Vale, pues mi aita escribió un libro, ¿vale? Escribió un documento de Word donde él, pues desde que era pequeño hasta pues 1 año o 2 antes de ese momento, hizo pues, una transcripción de lo que él recordaba de su vida, de los puntos más importantes de su vida y demás. Y como regalo 1 año, ese documento se quedó por ahí en un cajón, y a mi madre un día se le ocurrió que sería muy bonito regalarle eso que él había escrito, regalárselo en forma de libro, y que no solo lo pudiera disfrutar él, sino que lo pudiéramos disfrutar pues, los hijos, los sobrinos, los hermanos, un poco toda la familia. Y a través de una amiga pues contactó con alguien con un perfil muy parecido al vuestro en su caso, pues en aquel era una persona que hacía cursos de escritura creativa, creo que era en Vitoria o Sí. no me acuerdo qué. Y hablando con él, él les propuso, bueno, pues yo si queréis puedo facilitaros el transformar esto en un libro. Yo en aquel momento no estaba ni en el mundo editorial, Estábamos ni estaba muy ni lejos. se le esperaba. Era antes todavía de irnos de viaje y era un tema que nunca me había metido. Y él cogió ese documento de Word, lo transformó, lo maquetó, le puso una portada bonita, contrató a una imprenta para imprimir X ejemplares que le había pedido mi madre, y nos cobró pues, lo que fuera, que no recuerdo cuánto, y llegaron pues 4 cajas o lo que sea de libros que mi madre repartió entre amigos, familiares, hijos, hermanos, etcétera. Y recuerdo con mucho cariño además, porque es un libro que está escrito sin ninguna pretensión literaria, pero te transmite muchísimo, por lo menos a la familia que sabemos un poco sus vivencias, dónde venía y por lo que pasó, y que te da otra visión de la persona que muchas veces, siendo su propio hijo, no tienes, pues porque hay cosas de las que no se habla, no ha salido en tema. Entonces, ese tipo de cosas, en esa y en muchas otras, pero son en las que os puede ayudar Noski con estos servicios editoriales. Ese documento de Word que tiene tu aita, que tiene tu ama, que tiene tu primo, tu hermano. Si queréis transformar eso en un libro, esos poemas que tenéis guardados en un cajón y que os gustaría que vuestros hijos pudieran disfrutar, ese tipo de cosas a vosotros os va a costar bastante porque hay que saber demasiado, mucho de todo. Sin embargo, pues ellos sí atesoran ese conocimiento editorial que os puede ayudar a transformar el proyecto en un libro real que os podéis llevar a casa. Entonces, bueno, pues desde aquí os animo a que por lo menos consultéis y os informéis sobre las posibilidades. Pues es que ricasco, Julio, porque sí que mucha gente tiene ese desconocimiento. Mira, me has dicho esto y a la par he recordado a mi propio hermano en México. He hecho algo parecido como lo que nosotros ofrecemos aquí para un libro de recetas de mi madre. Mira. Ha cogido todas las recetas de mi madre, ha hecho algo como muy
de sorpresa, muy a cada quien le ha pedido cosas fragmentadas, porque luego a cada uno de los hermanos nos pidió, y alguien en México, más o menos haciendo lo que nosotros hacemos aquí, se lo publicó a mi madre, y yo tengo mi ejemplar de recetas de cocina de mi madre que mi hermano, de forma especial y sorpresa para los hermanos, por eso no me podía decir a mí también, tú has el libro, ¿no? Porque era como algo que él nos quería obsequiar, cada uno la receta favorita de mi madre. Qué Entonces, importante las recetas de las madres, por Dios, que se Que pierden no se ahí, pierdan, que no por se pierdan, favor. por favor. y voy a decir que yo creo que creo en los servicios editoriales. Juan Manuel, mi compañero, y yo voy a enseñar este libro. Juan Manuel, siendo editor del Gallo de Oro, podía también, este libro en particular, lo ha querido publicar o estará él con mayor detalle porque era un libro importante de su Aitona, un homenaje que él hace a su Aitona, que luego ese libro se transforma en una sesión fotográfica compartida. Estoy resumiendo la historia, no es así, pero había unas fotografías de un fotógrafo que estaba haciendo un poco la misma visión de la piedra, y se encuentran estos dos autores, el fotógrafo y Juan Manuel, con visiones estéticas iguales. Y entonces se lanzan a construir o a mezclar estos dos mundos que tenían en este libro. Es una situación un poco, bueno, pues también el libro que ellos querían, como ellos querían, con la calidad, con la fotografía, ¿no? Se encontraron en el camino con una visión estética de la piedra, el levantamiento de la piedra, y es lo que los une. Y queda un libro precioso, ¿no? Y bueno, no sé, al final es también darte un poco el gusto, o bien de conservar y atesorar algo familiar, o bien de dar a tus primeros pasos al mundo de la literatura y pública sobre todo, ¿no? Y luego lo que cada quien necesite, sin duda. Pues Oye, y antes de acabar me gustaría saber cómo se pueden poner en contacto contigo. Bueno, somos un poco a la vieja usanza y estamos en la librería, en lugar físico. Lo mejor del pequeño comercio es llegar y tocar la puerta y vernos la cara, ¿no? Eso yo es lo que más agradezco. Luego están las redes sociales, en Instagram, ahora mismo que tenemos. Siempre hay un correo electrónico, noski.libreria@gmail.com, o un WhatsApp. Pero para estas cuestiones tan complejas de explicar, yo siempre prefiero la cercanía para poder explicar todo lo complejo. Solemos decir, mira, te resumo ahora mismo en 15 minutos lo que podemos hacer, pero lo mejor es agendar una cita, porque para dedicarte el tiempo a ti en exclusiva, mi compañero y yo se entrevista contigo y la otra persona se queda en la librería, ¿no? Así que desde ahí ya, no sé si respondió o no, nunca sé si responde. Sí, yo creo que bastante completo. En un examen, pero eso, lo mejor es venir, agendar una cita, concretar un día para poder dedicarnos en exclusivo a ese proyecto, ¿no? Sí, y luego también quiero preguntar, a ver, a los dos, ¿qué proyectos personales tenéis ahora entre las manos? Responde Julio. Pues ahora mismo estoy en uno de esos momentos felices de los escritores en los que he terminado los siguientes 2 libros completos y se los he pasado a Patricia para que los ilustre, y tengo como 3 o 4 meses para hacer lo que me apetezca. Y entonces tengo un montón de proyectos en la cabeza y no me acabo de decidir por ninguno de ellos, pero bueno, sí hay 2 o 3 a los que ya he empezado a hacer un poco de acopio de información para ellos, pero bueno, como todavía no me he lanzado por ninguno, no voy a dar más pistas. Seguimos con la colección de Sara Lee. Tengo en mente un nuevo libro para Chano y Óscar, pero está en mente, todavía no está escrito. Y esos otros 2 proyectos de los que todavía no voy a hablaros, porque hasta que no lo tenga un poquito más claro, pues no los lanzo. Te seguiremos la pista, estaremos detrás de ello. Bueno, ¿y tú? Bueno, pues yo estoy también con muchas cosas en la cabeza, como tú. La que más me está ahora mismo ocupando todo el pensamiento es el proyecto de migración y maternidad, un proyecto sin borra. Es un libro que estoy escribiendo yo a través de unas entrevistas que veo de unas mujeres, recojo sus relatos y también lo estoy ilustrando. Entonces, Wow. mentalmente estoy en ese proyecto. Y luego siempre tengo 3 cosas más abiertas, ¿no? Porque es verdad que yo creo que es una forma de estar, ¿no? Siempre estás pensando, uy, aunque no lo hagas, igual me toma 2 o 3 años desarrollar, pues quiero escribir un libro de aforismos y no me va a tomar, no puedo materialmente hacerlo ahora.
pero están ahí. Y Juan Manuel, si no me equivoco, porque no está él aquí para decir, pero él creo que antes de que termine el año tiene como 3 libros para ver la luz, publicados. O sea que, bueno, sí. No paramos. No paráis. Oye, pues ha sido un placer escucharos todo lo que sabéis. No sé si alguien del directo tendrá alguna pregunta, no he visto saltar ninguna por ahora, pero muchas gracias, Siara, por reunirnos aquí en este espacio tan chulo que es la librería Noski, que además ahora huele especialmente sabrosa porque están abriendo aquí al lado una pastelería nueva y está llegando el olor. Estos vecinos vengan el viernes a la inauguración de nuestros vecinos, la pastelería americana Baker Basques. Les he cambiado el nombre, perdón, lo lamento. Pero bueno, ahora nos lo van a chivar y no, es que es con... Ahora no lo van a chivar, perdón. Bueno, que les esperamos. Baker Boys. Baker Boys. Bien, Por ahí, bien. Venir, unos pasteles deliciosos y nunca mejor maridaje que pasteles y libros. Oye. Uf, qué pareja tan... O sea, yo ya lo tengo en el plan, ¿eh? En el horno. ¿Dónde tienes el libro? En el horno. ¿Dónde tienes la tarta? En las manos, oye. Perfecto. Patricia, Bueno. Julio, es que ricasco, millones de gracias. Ay, espera, antes de cortar, aprovechamos ya. ¿Y qué tenemos este fin de semana, Julio? Bueno, este fin de semana os esperamos a todos, todas en Bilbao, Feria de Bilbao, sábado, día 7 de junio, por la mañana en el stand de la librería Sorgin y por la tarde en el stand de Nomo de Amelie. Allí os esperamos a todos, todas. A pasarlo muy bien. Chao. Muchas gracias. Voy a ir cerrando los directos.